Ha muerto el Papa Francisco. Y más allá del duelo que provoca en millones de católicos en el mundo, en Cuba su figura fue y sigue siendo polémica. ¿Fue un aliado del pueblo cubano o un silencioso cómplice del poder? Hoy quiero hablarte de eso, de los vínculos entre su figura y la dictadura. Porque sí, en Cuba todo es político, también la religión. El Papa Francisco visitó Cuba entre el 19 y el 22 de septiembre de 2015. Recorrió La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. Celebró misas masivas en la Plaza de la Revolución en La Habana, en la Plaza Calixto García en Holguín y en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Se reunió con Raúl Castro en el Palacio de la Revolución y también con Fidel Castro en su casa, en un encuentro privado y ampliamente difundido por los medios oficiales. Y después el Papa donó al comandante un libro del padre Llorente. El padre Llorente es un jesuita que fue educador de Fidel Castro en su juventud en el colegio jesuita de Belén. Durante su estadía, pronunció discursos en los que apeló a la misericordia, al perdón y a la reconciliación. Fue especialmente insistente en el tema del diálogo entre los pueblos. Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora y animarnos a creer en la mirada transformadora a la que nos invita Jesús. Además, en La Habana, ofició el histórico primer encuentro entre un papa y el patriarca ortodoxo ruso Cirilo I, lo que convirtió a Cuba en sede de un acto diplomático religioso global. Pero más allá de esa relevancia geopolítica, su visita dejó ausencias incómodas. Ni una palabra sobre los presos políticos, ni una mención al hostigamiento a la disidencia. Hablemos de cuál era su postura frente al régimen. Francisco mantuvo una relación fluida con el poder político cubano. La mediación entre Obama y Raúl Castro, que condujo al restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015, fue uno de sus grandes hitos, pero en su trato con el régimen fue medido. En general, la Santa Sede ha evitado una confrontación abierta con el sistema cubano. Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos, con un valor extraordinario como llave entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Su vocación natural es ser punto de encuentro para que todos los pueblos se reúnan en amistad, como soñó José Martí, por sobre la lengua de los istmos y la barrera de los mares. Ese mismo fue el deseo de San Juan Pablo II con su ardiente llamamiento a que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Mientras tanto, durante la visita de Francisco, activistas como Berta Soler y otros miembros de las Damas de Blanco fueron arrestadas para impedir que se acercaran a los actos. El Vaticano no emitió ninguna declaración al respecto. Durante su visita, al menos 250 personas fueron arrestadas, según cifras de organizaciones de la sociedad civil. ¿Denunció eso el Papa? Pues no. ¿Mencionó a los presos políticos? Tampoco. ¿Fue diplomático? Sí. ¿Fue suficiente? No. Varios líderes opositores criticaron al sumo pontífice de la Iglesia Católica por no haber hablado durante sus homilías en la isla acerca de la situación de los derechos fundamentales en el país. No esperaba un compromiso de Francisco como el que demostró Juan Pablo II en su visita, pero sí esperaba que en algún momento hiciera mención de los derechos humanos, expresó José Daniel Ferrer entonces, quien a su vez manifestó preocupación porque el Papa le dedicó tiempo, elogios y afectos a Fidel Castro. Mientras, el Papa Francisco aseguró desde su avión que lo trasladaba a Estados Unidos, que no tenía conocimiento del arresto de los disidentes ocurridos durante su visita y que no había planeado darle audiencias a nadie en Cuba.
Francisco mantuvo una relación cordial con las autoridades cubanas. Recibió a la delegación oficial con sonrisas, sin preguntas incómodas. En sus declaraciones públicas nunca nombró al sistema como una dictadura, a pesar de que su pontificado coincidió con momentos de intensa represión. Lo que sí hizo fue pronunciar frases como: el pueblo cubano tiene derecho a vivir con dignidad y esperanza, pero nunca fue más allá. ¿Cuántos papas han visitado Cuba y qué han hecho? La relación entre el Vaticano y Cuba no comenzó con Francisco. 3 papas han visitado la isla contándolo a él. Y no, ningún pontífice había puesto un pie allí antes de la Revolución de 1959. La relación con el Vaticano fue formal y distante durante la etapa republicana. Las visitas papales son un fenómeno completamente vinculado al proceso revolucionario y a la necesidad del régimen de legitimar su imagen ante el mundo. Juan Pablo II, 1998, fue el primer papa en visitar Cuba. Su visita fue histórica. Celebró misas en La Habana, Santiago, Santa Clara y Camagüey. Se reunió con Fidel Castro en un encuentro marcado por las diferencias ideológicas. En su discurso final lanzó una frase que marcó una época: que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Su visita consolidó la tímida apertura religiosa iniciada por el régimen y por primera vez en décadas se permitió la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos. No soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. Benedicto XVI, 2012, reforzó el papel de la Iglesia como mediadora, se reunió con Raúl Castro y visitó la Virgen de la Caridad del Cobre. No criticó abiertamente al régimen, pero fue clave para negociar la excarcelación de presos políticos del Grupo de los 75. Su visita coincidió con el aniversario 400 de la aparición de la Virgen, lo que le dio un fuerte contenido espiritual y simbólico. Y bueno, el Papa Francisco, que fue a Cuba en 2015, como ya dijimos, jugó un rol diplomático en el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, pero no aprovechó su visita para denunciar lo que estaba pasando en las calles: detenciones arbitrarias, censura, persecución a la sociedad civil. Fue el Papa que más cerca estuvo del poder y más lejos de la disidencia. La religión no ha sido prohibida en Cuba en décadas, pero ha sido instrumentalizada. Se permite mientras no se cuestione al sistema. Y esa ha sido la línea roja que muchos no se han atrevido a cruzar. En este contexto, la postura de los papas ha sido ambigua. Apelan al amor, a la familia, a la esperanza, pero callan ante la represión, la cárcel y el miedo. Yo respeto profundamente la figura del Papa para quienes profesan la fe católica. Pero desde mi rol como cubana y periodista, no puedo ignorar que su visita a Cuba no significó un respaldo a la libertad, sino a la institucionalidad. Y eso, en una dictadura, tiene consecuencias. Los cubanos no necesitábamos solo reconciliación, necesitábamos verdad. Necesitábamos una voz que hablara también de los que no pueden hablar, de los que están presos, de los que han sido silenciados. Hoy, mientras muchos rezan por su alma, yo prefiero hacer memoria crítica. Si te gustó este video, dale like y déjame en comentarios tu opinión sobre el papel del Vaticano en Cuba. ¿Crees que los papas han hecho lo suficiente? ¿Crees que deben tener una postura más firme frente a las dictaduras? Suscríbete para seguir hablando de Cuba como si te lo contara una amiga bien informada. Hasta el próximo reporte.